Saludos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Para hoy tenemos Hebreos capítulo 1, verso 1, que nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es el segundo tema que estoy tratando con respecto a la revelación. El tema 1 lo hicimos analizando el Salmo 19.1 y se trataba de la revelación general. Hoy trataremos sobre Hebreos 1, verso 1, sobre la revelación especial, como tema 2. Y cuando estudiamos esto, tengo un móvil que me impulsa. Y es que el propósito es ayudar a fundamentarnos doctrinalmente como cristianos, valorar las escrituras como la revelación que Dios mismo nos ha dado, para motivar también el uso de estas escrituras, que esto nos lleve a un uso provechoso de la Biblia, pero también que nos introduzca hacia el camino de la salvación eterna. Hebreos capítulo 1, verso 1, es un verso maravilloso entonces para hablar acerca de la revelación especial. Y vamos a ir desarrollando esta idea poco a poco. Pero primero analicemos el pasaje y lo que nos dice. El pasaje nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, puntos suspensivos. Esto primero nos está mostrando que Dios ha hablado muchas veces. Nos está mostrando entonces que el escritor de este versículo está consciente de que Dios ha manifestado su voz de algún modo y lo ha hecho muchas veces en el pasado. Él mira hacia atrás y sabe de este registro. Dice que lo hizo en otro tiempo, por lo tanto está considerando que no es algo que está sucediendo en su propio momento con toda claridad, pero mira hacia atrás por lo menos y deduce, Dios en el pasado estuvo hablando. Y luego podemos notar algo adicional en el centro y final del pasaje cuando nos dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, Dios no solamente ha hablado, no solo lo ha hecho antes, sino que en los tiempos del escritor considera que Dios había utilizado por lo menos dos medios, uno pasado y uno presente al tiempo de él. Antiguamente había hablado a través de profetas y seguido había hablado por medio del Hijo mismo de Dios. Y justamente acá, habiendo analizado este pasaje, llegamos a la conclusión de que hay una revelación especial entonces. Cuando estudiamos el tema número 1, habíamos hablado que había una revelación general y una revelación especial. La revelación general básicamente es todo aquello que nos da el entorno, que nos permite deducir que detrás de todo ello hay una mano poderosa. Hablamos de la naturaleza entonces. Al reflexionar en la naturaleza nos damos cuenta que esa inmensidad supone que detrás de todo ello tiene que haber alguien todavía superior que tuvo el poder de hacerlo, diseñarlo, llevarlo al ejercicio, en fin. Esa es la revelación general. Pero también tenemos entonces ahora luces de algo especial, es decir, más específico. Porque si bien la revelación general, decíamos, nos ayuda a intuir la existencia de Dios, no nos permite comprender su voluntad, no nos permite comprender que nosotros mismos estamos en falta con nuestro Hacedor y que somos pecadores, no nos advierte de una condenación eterna. Toda esta información y el modo de cómo nosotros seremos salvados nos ha sido mostrado a través de una revelación especial. Y el pasaje nos está diciendo que Dios había hablado de muchas maneras en otro tiempo por medio de profetas. Y en el tiempo del escritor de la carta a los Hebreos, lo había hecho también a través del Hijo de Dios, el heredero de todo, el creador del universo, el hacedor del universo. Entonces, ahora tenemos ya no la revelación general, sino que vamos comprendiendo esta revelación
especial. De eso se trata la revelación especial. Son aquellos recursos que Dios ha provisto para conocerle de un modo más específico, ya que la revelación general no cumple con ese propósito final. Entonces, estas escrituras que nos han sido legadas, que hemos heredado de la cristiandad y del judaísmo, entendemos que nos va llegando esta revelación especial, porque nos va hablando y dando detalles de quién es Dios, cuál es su carácter, qué espera de nosotros, en qué condición nosotros nos encontramos, ¿somos salvos o condenados? Si somos condenados, ¿cómo podemos salir de esta situación? Así que por un lado tenemos la escritura como revelación especial, pero también nos ha dicho que también tenemos al Hijo, quien ha hablado. Y esta es la revelación especial por excelencia, amados hermanos y amigos. Porque si queremos conocer a alguien, qué mejor que tener una entrevista personal con él. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Dios mismo se ha encarnado y se ha revelado a nosotros. El Hijo de Dios es la encarnación de la divinidad y vino para que le conozcamos. Por eso el Señor Jesucristo nos dirá: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque a través de él conocemos a Dios con mayor perfección. Entonces, hemos desarrollado con esto la idea de la revelación especial. Podemos conocer a Dios, su voluntad y cómo ser salvos a través de las Escrituras y a través del conocimiento de Jesucristo, que ella misma nos recuerda, nos registra. Cuando hablamos entonces de las Escrituras, a lo largo de la historia de la Iglesia, los creyentes han venido reflexionando mucho. Hay reflexiones doctrinales amplias y es parte del legado de la Iglesia cristiana. Nosotros debemos leer documentos, libros que son parte de la historia y que son parte de esa teología que forma nuestra fe, para comprender cuáles son las conclusiones a las que fueron llegando hombres sabios, hombres dedicados a lo largo del tiempo. Y hay un documento que a mí me gusta mucho leer, que es la Confesión de Westminster. Esta es del siglo XVI, pero es una confesión que se desarrolló con un fuero de muchos teólogos y justamente intentando desarrollar las bases de la fe que habría de seguir en Gran Bretaña, los puritanos en aquellos tiempos. Y en ese documento hay algo hermoso que se dice con respecto a la revelación especial. En el capítulo 1, relacionado con las Santas Escrituras, en el artículo 1, en la segunda parte, dice lo siguiente: agradó a Dios en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y además para conservar y propagar mejor la verdad, y para el mayor consuelo y fortalecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó entonces dejar esta revelación por escrito, por lo cual las Santas Escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que ya han cesado los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Tratando entonces acerca del tema de las Sagradas Escrituras, este segmento de confesión de fe tiene varias ideas importantes que nos ayudan también a mirar la Escritura con mayor reverencia y comprender su utilidad para nuestra vida. Destaca su relevancia. Nos dice que a través de las Escrituras a Dios le ha agradado revelarse a sí mismo, lo que ya supone que por medio de ella vamos a conocer a Dios de una manera especial. Nos declara la voluntad de Dios para la iglesia. Esto quiere decir que en las Escrituras nosotros encontramos información de lo que Dios exige, desea con respecto a los creyentes. Luego, el hecho de que sea un documento escrito permite entonces conservar y propagar la verdad de un mejor modo. También nos indica que las Escrituras sirven para consolar, sirven para fortalecer
Y en cuanto al fortalecimiento, nos dice que nos ayuda a fortalecernos contra la corrupción de esta carne que nos lleva hacia el pecado. Nos protege y nos fortalece para luchar contra Satanás, quien es malo y malicioso. Nos permite permanecer firme contra los embates del mundo y sus tendencias. Y finalmente, indica que los modos por los cuales la Escritura llegó a nuestras manos son modos de revelación que ya no están vigentes más. Por lo tanto, las Escrituras no habrán de incrementarse, sino que son las que tenemos. Nadie tendrá expectativa de seguir siendo un instrumento de revelación adicional. No, sino que las Escrituras son la única luminaria, nuestra única norma de fe y conducta, a través de las cuales podremos conocer mejor a Dios, conocer al Señor Jesucristo y aprender su voluntad y cómo llegar a la salvación. Amados hermanos y amigos, decía entonces que estas reflexiones doctrinales apuntan a fortalecer nuestros cimientos como creyentes. Eso es lo que deseo cuando les estoy hablando de estas cosas. Y me pregunto si después de haber reflexionado esto, se despierta para nosotros una mayor valoración respecto a la Biblia, a las Escrituras. Si se despierta ese interés de ellas como quien nos guía a conocer más de Dios, porque Dios se ha revelado a través de ello. Me pregunto si esto nos motiva entonces a aprovecharlas para la vida práctica y para hallar la salvación eterna. Y tengo el deseo sincero de que todo esto haya sido afirmativo en ese sentido. Amados, las Escrituras deben ser estudiadas. No son sencillas de entender, requieren por un lado una lectura superficial eventualmente y luego ir profundizando con una segunda relectura, una tercera relectura que supone inclusive una serie de análisis, de reflexiones, de introspecciones, en fin. Amados hermanos y amigos, dedíquenle tiempo a las Escrituras, amen las Escrituras, estudien las Escrituras, vivan las Escrituras. Concluyo entonces. Dios se ha revelado a nosotros a través de Jesucristo mismo. Y a través de las Escrituras le conocemos a Él y al Padre. Por medio de las Escrituras conocemos a Dios y conocemos su voluntad para nosotros, entendiendo qué es lo que demanda de nosotros, qué exige de nuestra propia vida, el cómo vivirla para Él. Por lo tanto, tenemos que amar las Escrituras, dedicarle tiempo a estudiarlas, trabajar para comprenderlas adecuadamente. Y es que a través de ellas hallaremos finalmente instrucción para una vida santa y para la salvación eterna. Oramos. Dios bendito, te damos gracias, porque tú en tu inmensidad y satisfacción absoluta pudiste no haberte dado a conocer, pudiste no haberte comunicado con tus seres creados. Pero Dios bendito, quisiste crearnos y tener una relación con nosotros, y te diste a conocer. Y Padre del cielo, te agradecemos por haberte conocido por medio del mensaje de las Escrituras, por medio de la predicación. Dios bueno, te agradecemos por la revelación general, ya que quedamos maravillados con la inmensidad y belleza de la naturaleza. También quedamos maravillados, Señor, con la belleza de tus Escrituras, que nos alimentan, nos consuelan, nos exhortan y nos llevan a Cristo, nuestro Salvador. Amado, que este mensaje que hemos estudiado, que estos análisis motiven a la audiencia para que puedan buscar más de Cristo, para que amen las Escrituras y las estudien, y Dios bueno, muchos se salven. Gracias, nuestro buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor los bendiga.